Aquí en De 6 a 9 esta mañana nos acompaña Yanina Bendaño, ella es representante de la Defensoría del Pueblo. Con ella vamos a hablar sobre las indemnizaciones por accidente sin cobrar, ¿no es cierto? Y es que las aseguradoras y AFOCAP están en la obligación de publicar la lista de indemnizaciones pendientes. Esa es la crítica. Ellas en algún momento han mencionado que sí hay listas, sin embargo todavía hay gente que no ha podido cobrar. Las aseguradoras además tienen un plazo determinado, Yanina nos lo confirmará, de 2 años, tengo entendido, para que se pueda cobrar, si no ese dinero regresa al fondo con el que se pagan estos accidentes. Yanina Bendaño, la Defensoría del Pueblo, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo va, digamos, el monitoreo que está haciendo la Defensoría del Pueblo sobre este caso específico? ¿Ha cambiado, digamos, desde la última vez que conversamos? La verdad que sí, bueno, lamentable es una realidad en nuestro país que los accidentes ocurren todos los días y los números de los beneficiarios que cobran y no cobran van variando. Es así que en enero de este año nosotros recibimos una comunicación puntualmente de la compañía La Positiva Seguros, que nos remitió una relación de 96 personas que no habían cobrado a la fecha la indemnización por muerte. Pero a marzo de este año este número ya se ha elevado. ¿A cuánto? La información que estamos reportando actualmente son 304 indemnizaciones. Es una gran cantidad. Sí, es una gran cantidad y solamente La Positiva, porque también hay otras personas que están cubiertas por otras aseguradoras, independientemente de las AFOCAP, que también tienen la obligación de pagar las indemnizaciones. ¿El mayor porcentaje de personas que no cobran indemnización están en Lima o se trata de personas que viven en zonas alejadas, en zonas rurales? Principalmente en Lima, pero también hay zonas críticas, ¿no? Como es el caso de Anca, Chapurímac, Puno, Cusco, ¿no? Puno y Cusco es donde se concentra la mayor cantidad de personas que viven en zonas rurales y es allí donde interviene la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo tiene oficinas descentralizadas en todas las regiones y lo que están haciendo nuestros representantes es ir a los medios de comunicación, incluso hacer conexiones con RENIEC para ubicar a estas personas y decirles que tienen el derecho de cobrar esa indemnización. Ahora, pero hay que hacer la diferencia, ¿no es cierto? ¿Cómo son las listas tanto de las aseguradoras y de AFOCAP? ¿Cómo funciona, digamos, estos sistemas? Ya, en realidad los datos son los mismos que tienen que consignar, que es el nombre de la víctima, el día en que ocurre el accidente, la placa que está cubriendo el seguro y la fecha máxima a tope que tiene para cobrar la indemnización, ¿no? Ahora, la obligación que establece la SBS tanto para SOAT, aseguradoras y AFOCAP es que esta relación se publique en las páginas web de cada una de esas entidades, ¿no? La limitación es que a veces las páginas web no llegan efectivamente, como ya lo mencioné, a las zonas rurales. Estas poblaciones muchas veces no saben ni que cuentan con el derecho y mucho menos entran a indagar en este medio. ¿Tienen ustedes la sensación que las aseguradoras están haciendo todo lo posible por encontrar a las personas beneficiarias de estos seguros o están haciendo poco, Yanina? Yo escucho alguna vez en la radio que sueltan algunas listas, 5 o 6 nombres y ahí queda, ¿no es cierto? Hay que hacer más, no es suficiente. Hay que hacer más y en eso está apoyando la Defensoría del Pueblo, ¿no? Nosotros saludamos la iniciativa de La Positiva de decir, nosotros tenemos esta relación y queremos pagarles y nosotros contribuimos en hacer esta difusión, ¿no? Es cierto que nosotros también vamos a ir implementando las acciones, recogiendo información de las demás aseguradores y también de las AFOCAP para que estas personas puedan cobrar este derecho. Pero ¿cómo? Sí, bueno, estaba leyendo que en Lima, Anca, Chapurímac, Ayacucho, Puno son los lugares donde menos cobran los... Donde se concentra la mayor cantidad de personas que no han cobrado. Así es, y esto es por un tema de información, básicamente. Sí, esencialmente. Pero usted mencionaba en algún momento que hay personas que no tienen acceso al internet por estar en comunidades rurales, digamos, entonces, y tienen un plazo de 2 años. Sí. Entonces, ¿cómo hacer con ellas? ¿Cómo sería el trabajo con esas personas? El trabajo que estamos emprendiendo actualmente es utilizar los medios de comunicación, la televisión, las radios en las zonas rurales a las cuales llegamos y donde las personas sí pueden acceder de algún modo a través de las redes con comunidades, a través de las acciones itinerantes que desarrolla la Defensoría. Es la manera de publicar esta relación de personas que fueron víctimas de accidente de tránsito y cuyos familiares tienen el derecho a cobrar para que ellos puedan acceder a él. Pero Yanina, perdóname, lo que hace la Defensoría del Pueblo es apoyar, pero no es la responsabilidad de ustedes, es la responsabilidad de las aseguradoras. Así es su responsabilidad. Han estado haciendo algunos intentos con lo que acaba de mencionar, de publicar algunos nombres por las radios, pero siempre los esfuerzos nunca van a ser suficientes, porque ellos pueden publicar en la página web, de acuerdo, va a acceder un sector. Pueden publicarlo en un diario, también va a acceder solamente un sector. De repente pueden hacerlo en las radios, pero
esto requiere la colaboración de todos, ¿no? de toda una red en realidad de comunicación, ¿no? Las aseguradoras pueden hacer el esfuerzo, pero allí también instituciones como la Defensoría, incluso asociaciones de víctimas de accidentes de tránsito, ONGs o incluso lo que habíamos pensado en un momento era armar incluso una red de comunicación para que haya una mayor difusión. Mi hipótesis es que en la medida que las aseguradoras no ganen con ese trabajo, porque no se gana un centavo buscando personas, no se van a mover más. ¿Usted coincide en esa apreciación, en esa sensación? Coincido en que no hay los suficientes incentivos efectivamente para hacer una mayor difusión, ¿no? Pero creo que se ha ido avanzando también en el tiempo, ¿no? Ha habido también ciertamente una obligación que ha establecido SBS, es decir, se publican las listas y se difunden, que es un primer paso porque anteriormente no era la obligación, pero se pueden seguir implementando medidas. Ahora, para llegar a formar parte de esta lista, digámoslo así, un familiar tiene que haber denunciado, digamos, este accidente de tránsito para que entre a esta lista, o pasa automáticamente con el registro de la policía. ¿Cómo funciona allí? No, basta con que la persona acredite ser uno de los posibles beneficiarios de la víctima. ¿Y cómo es eso? Bueno, acreditar que es el cónyuge o la cónyuge de la persona accidentada, los hijos menores de edad, en caso no exista un cónyuge sobreviviente. Los hijos mayores de edad también pueden ingresar, que estén incapacitados para el trabajo. En caso de defecto de ellos, ingresan los padres de la víctima, sea padre o madre, luego los hermanos también sobrevivientes, también los hermanos sobrevivientes mayores de edad que están incapacitados por el trabajo. Esa es la prelación que se ha establecido en la norma para hacer el cobro. Pero tienen que hacer una denuncia, es decir, ellos tienen que estar enterados de que el accidente ha sucedido. Sí. Pero ¿qué pasa si una persona que viene de Puno, ¿no es cierto?, un padre de familia viene a ver un trabajo para regresar a su sitio y se accidenta? Sí. Lo matan en el accidente. ¿Cómo sus familiares se enteran en todo caso, no? Probablemente pueden decir, se fue y nunca más volvió. Sí. ¿Cómo se enteran? Ahí viene la Ese es el difusión, tema. claro, ahí empieza la difusión, porque nosotros decimos, bueno, ¿y por qué nadie ha cobrado esta indemnización? Una de dos, o no se entienden, no comprenden o no conocen que tienen el derecho, o nunca se enteraron que ocurrió el accidente. Y ahí entra la labor de difusión, ¿no? Pero ese segundo escenario es más difícil, porque finalmente la familia se hace con el cuerpo de la persona que falleció. Uno debe entender que eso es así, ¿no es cierto? Salvo que tengamos un número de nenes tan grandes que ya linde con situaciones muy complejas, ¿no? Claro, o podría ser el caso, por ejemplo, de que esta persona estaba en situación de conviviente. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo la cónyuge hace para el reconocimiento, ¿no? Claro, y en este caso lo curioso es que la norma no establece o no permite que el conviviente o la conviviente puedan acceder a este cobro por indemnización por muerte, ¿no? Se limita solamente a las personas que tienen la situación de... A pesar que pueda probar que una tiene años foto, viviendo. como dice Carla. Así es, a pesar de ello. A pesar de ello. Por eso es que la recomendación que hace la Defensoría en su último informe sobre el SOAT, el informe 159, es que se incluya también a él o la conviviente como un posible beneficiario, ¿no? Además porque recordemos que en el último censo del 2007, más del 20% de la población declaró haber estado en situación de conviviente. Ahora, Yanina, tampoco podemos pensar que hay mala intención de las aseguradoras, porque el dinero no cobrado no es que regresa a la aseguradora, ¿no es cierto? Sí, sí. Hemos tenido algunas consultas sobre eso en el Facebook de la Defensoría del Pueblo, y bueno, lo que les respondemos es que efectivamente, pasado este plazo de 2 años, sin que nadie haya cobrado este fondo, esos recursos pasan inmediatamente al fondo de compensación del SOAT. Así es. Y este fondo de compensación del SOAT, ¿qué es? Es un fondo que permite al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, porque ellos lo administran, pagar los gastos de atención médica y gastos de sepelio de aquellas personas que sufrieron un accidente y que el vehículo se dio a la fuga. Es decir, que nunca se identificó un responsable. O no había SOAT, por ejemplo. No. En ese caso. En ese caso no. Mira. Solamente cuando el vehículo se da a la fuga. Correcto. Así es. Tenemos la página web, ¿no es cierto? Vamos a revisar la lista, ¿no? ¿Dónde aparece la lista? Esa es la página web de la Asociación Peruana de Aseguradoras. Ahí lo tienen ustedes, ese es su portal, su presentación. Hacen clic en la parte inferior izquierda, ahí, compañeros. Muy bien. En el tercer ítem de la izquierda. Y debe aparecer aquí la lista. Ahí está. Así es, consolidado por todas las aseguradoras. Que son un total
cuántas personas que no han cobrado? ¿Hay un aproximado? Nosotros hemos recogido la lista solamente a la fecha de la positiva, porque es la información más actualizada, que son las 196. Ahí están los nombres, están en orden alfabético, ¿no es cierto? El lugar donde ocurrió el accidente, ¿no es cierto?, también es señalado. Y de esa manera uno puede entrarse, pero claro, es que primero hay que tener conciencia del derecho, ¿no es cierto? Claro. Hay que tener claro que te atropelló tenía que tener SOAT, te atropelló a la persona al familiar al que hemos perdido, y segundo, saber que está aquí la información, ¿no es cierto? Sí. Qué difícil, ¿no? Es complicado, es bastante complicado, y mucho más aún cuando a veces la información se concentra en las capitales, ¿no? O se concentra en Lima, por ejemplo. Siempre en las zonas rurales es mucho más difícil conocer el dato. ¿Cuáles son las recomendaciones que da la Defensoría para estas personas? ¿O qué tipo de asesoría les puede brindar o a qué número pueden llamar? Bueno, tenemos una línea gratuita que es el 0800-151-40 de la Defensoría del Pueblo, a la cual pueden llamar. Nosotros los podemos orientar en el sentido de, por ejemplo, saber si se encuentran o no estas listas de beneficiarios, saber con qué documentos tienen que acceder a la compañía aseguradora, que en realidad son mínimos, es decir, acreditar que es la cónyuge con la partida de matrimonio, o los hijos con la partida de nacimiento, y de igual modo los padres o las personas que estén en la posición de cobrar la indemnización. Usted mencionó en algún momento que el conviviente no tiene derecho a... Pero si tienen hijos de esa relación, con la partida de nacimiento, ¿pueden reclamar? Sí. En ese caso sí. En ese caso sí, ¿no? Ahí sí podría entrar el conviviente en representación de los hijos, si fueran menores de edad, a hacer el cobro. Asumiendo que esos hijos están inscritos y están bautizados, que también es otra hipótesis, sí, ¿no es cierto? Que cuentan con los apellidos. Ahora, pensaba, busquemos otros mecanismos posibles para esto. ¿Por qué no los centros médicos, una vez que ocurre un accidente de tránsito y se produce el fallecimiento de una persona, ¿por qué no tienen una capacidad de registro de los familiares en ese momento para que las aseguradoras tengan ahí, por ejemplo, una base de datos inicial de búsqueda? Sí, la verdad es que nosotros también hemos iniciado con esa campaña a raíz de lo que menciona. No es una preocupación de que incluso a veces en los centros de salud no conocen del Fondo de Compensación del SOAT. Así es. Entonces no les indican a las víctimas que tienen la posibilidad de pedir un reembolso, pedir el pago de indemnizaciones incluso al fondo, ¿no? Que el fondo se lo va a entregar. Entonces, la campaña de información viene por ahí, ¿no? Porque los centros de salud también conozcan sobre el fondo y conozcan de esos beneficios y puedan informar a los familiares sobre en ello, ese ¿no? mismo momento, además, para que no pase más tiempo, ¿no? Sí, sí, pero es una labor ardua de fortalecimiento, ¿no? Porque, como lo mencionamos en el informe también, incluso allí se han observado algunas deficiencias en cuanto al llenado de formatos de las víctimas. Entonces, y es por eso que en ocasiones, si nosotros vemos las relaciones, los nombres están incompletos o no se consigna el lugar exacto del accidente, es solamente la comisaría, entonces es también mucho más complejo. Lo que pasa es que para los parientes es un momento bastante complicado también, saber que tienes momento, ¿no? A una persona querida que ha fallecido y estás pensando en otra cosa y el trámite en paralelo, es un poco complicada la situación también, sí, ¿no? pero es importante que todos conozcamos, porque en algún momento siempre hemos conocido a alguna persona que ha sufrido un accidente de ese tipo, que hay un plazo de 2 años, ¿no? Para poder cobrar, no es de manera inmediata. Muy bien. Yerina, el teléfono es ese que tenemos en pantalla, el de la Defensoría del Pueblo, para hablar del tema de las indemnizaciones, 0880 015 140. 0800-151. Bueno, es otra forma de decirlo. Es una llamada gratuita, ¿no es cierto? Así es llamada gratuita. Correcto, entonces 0800 15-140. ¿De acuerdo? Muy bien, Yanina, muchas gracias. Gracias a ustedes. Importante. Conversábamos con Yanina Avendaño, representante de la Defensoría del Pueblo, sobre las indemnizaciones por accidentes sin cobrar. Si tiene alguna duda, entonces puede llamar a la Defensoría del Pueblo. 8:39, hacemos una pausa.